antes del colapso. El fin nunca fue el final. Thor no era el héroe invencible. Cuando pensamos en Thor, la imagen es inmediata. Un dios musculoso, un martillo imposible de levantar, rayos cruzando el cielo, victoria tras victoria. Thor es fuerza, Thor es impacto, Thor es el héroe que protege. Pero la mitología nórdica no fue escrita para crear héroes invencibles. Fue escrita por una cultura que sabía que todo termina. Y en ese mundo, Thor no es la garantía de salvación. Es el muro que retrasa lo inevitable. Desde las primeras fuentes, la Edda poética y la Edda en prosa, Thor aparece como el protector de los dioses y de la humanidad. No gobierna como Odín, no maquina como Loki, no teje destinos. Thor combate. Su función es directa y brutal: mantener el orden físico del cosmos frente a las fuerzas que intentan romperlo. El mundo nórdico no está construido sobre estabilidad eterna. Está rodeado de gigantes, criaturas primordiales que representan el caos original. El orden de Asgard no es absoluto. Es una estructura levantada sobre una tensión constante. Thor es quien sostiene esa tensión. Cada vez que los gigantes amenazan los muros de Asgard, es Thor quien responde. Cada vez que el equilibrio se debilita, es Thor quien actúa. No es un dios reflexivo, es un dios necesario. Y eso cambia su figura por completo. En la interpretación moderna, la fuerza es símbolo de dominio. Pero en la tradición nórdica, la fuerza es símbolo de resistencia. Thor no existe para conquistar el mundo. Existe para evitar que el mundo se desmorone antes de tiempo. Su martillo, Mjolnir, no es simplemente un arma, es un instrumento de restauración. Cuando golpea, no solo destruye enemigos, reafirma el orden. El trueno no es espectáculo, es advertencia. Cada tormenta es una señal de que el muro sigue en pie. Pero todo muro tiene límites. Uno de los relatos más reveladores es el encuentro de Thor con la serpiente del mundo, Jormungandr. Esta criatura rodea Midgard, el mundo humano, mordiéndose la cola. Es la encarnación del caos que espera su momento. Thor y la serpiente están destinados a enfrentarse. No una vez, varias. En un relato, Thor intenta pescarla del océano. La criatura emerge. El mundo tiembla. El enfrentamiento está a punto de romper el equilibrio mismo de la realidad. Pero no es el momento final. La serpiente regresa al abismo. El destino aún no ha madurado. Este patrón se repite en toda la mitología nórdica. El conflicto no se resuelve definitivamente, solo se pospone. Y aquí está la clave. Thor no elimina el caos, lo contiene. No destruye la amenaza final. La mantiene a raya hasta que llegue el día señalado. Si observamos esto desde una perspectiva simbólica, Thor representa la fuerza estructural de cualquier sistema. Las instituciones que sostienen una sociedad, las defensas que mantienen alejadas las fracturas internas. Pero esas defensas no son eternas. Thor no ignora el Ragnarok. Sabe que llegará. Y a diferencia de Odín, no lo estudia desde la distancia. Lo enfrentará de frente. La fuerza de Thor no es arrogancia, es compromiso. En Ragnarok, el enfrentamiento definitivo con Jormungandr finalmente ocurre. Esta vez no hay interrupción, no hay retirada. Thor mata a la serpiente. Pero después de dar 9 pasos, cae muerto por el veneno. Aquí se destruye el mito del héroe invencible. Thor gana y pierde, cumple su función y desaparece. La victoria no es supervivencia, es cumplimiento del deber. Este detalle es esencial para entender la cosmovisión nórdica. El honor no está en vivir para siempre, está en hacer lo que corresponde cuando el momento llega. Thor no salva el mundo. Thor asegura que el mundo no caiga antes de tiempo. Y cuando el colapso llega,
Actúa como siempre lo hizo, golpeando. No con esperanza ingenua, sino con la conciencia de que su fuerza no cambiará el final, solo lo enfrentará. Si en la primera parte vimos a Thor como el muro que contiene el caos, ahora debemos mirar lo que ese muro significa. Thor no es el arquitecto del orden, es su defensa física. En la mitología nórdica, el cosmos no está equilibrado por armonía eterna. Está sostenido por fricción. Los gigantes no desaparecieron cuando los dioses construyeron Asgard. Permanecen en los límites, observan, esperan. El orden no elimina el caos, lo desplaza, y Thor es quien mantiene esa frontera. Su martillo, Mjolnir, suele interpretarse como símbolo de destrucción, pero su función es más compleja. Mjolnir consagra, bendice, restaura. Se utilizaba simbólicamente en rituales, bodas y consagraciones. No es solo un arma, es un estabilizador. Cada vez que Thor lo levanta, no está simplemente aplastando enemigos, está reafirmando la estructura que separa lo construido de lo primitivo. Pero toda estructura tiene desgaste. En muchos relatos, Thor viaja al territorio de los gigantes, cruza la frontera, entra en el dominio del caos, y cada vez que lo hace, la narrativa es reveladora. Incluso él puede ser engañado. En el mito de Utgarda-Loki, Thor participa en pruebas que cree dominar. Intenta levantar un gato que en realidad es la serpiente del mundo disfrazada. Intenta beber de un cuerno que está conectado al océano. Intenta luchar contra una anciana que representa la vejez misma. Pierde, no por debilidad física, sino porque la realidad es más profunda de lo que su fuerza puede comprender. Aquí aparece una dimensión crucial. Thor es formidable en el plano físico, pero el caos no es solo físico, el caos es estructural, y ningún golpe puede eliminarlo completamente. Este contraste lo diferencia radicalmente de la versión moderna del personaje. La cultura contemporánea celebra la fuerza como solución definitiva. El héroe vence y el mundo se estabiliza. En la mitología nórdica, el héroe vence y el mundo sigue desmoronándose. Thor puede aplastar gigantes individuales, pero no puede eliminar el principio del desorden. Por eso el Ragnarok no es una sorpresa, es la culminación de una tensión constante. Cuando finalmente llega el día señalado, Thor no duda. Enfrenta a Jormungandr. El choque no es solo físico, es cósmico. El cielo se oscurece, la tierra tiembla, el océano se agita. Thor logra lo que siempre hizo, golpea con precisión devastadora. La serpiente cae, el caos inmediato es destruido, pero el veneno ya ha entrado. Thor da 9 pasos y muere 9 pasos. Un detalle repetido con precisión en la tradición. No cae instantáneamente, no es derrotado en combate, cumple su función y después se apaga. Ese gesto contiene una lección filosófica profunda. La fuerza puede contener el colapso, pero no puede sobrevivirlo. Thor representa todas las estructuras defensivas que sostienen una civilización. Ejércitos, leyes, instituciones, sistemas de contención. Funcionan, son necesarias, mantienen el orden durante generaciones. Pero cuando el equilibrio general se rompe, incluso el sistema más fuerte tiene un límite. Thor no fracasa. Thor cumple su papel hasta el final. Y ese es el punto central. La mitología nórdica no glorifica la permanencia, glorifica la responsabilidad. Thor no es el dios del triunfo eterno, es el dios del deber hasta el último instante. Después de Ragnarok, el mundo renace. Algunos dioses regresan. La vida continúa bajo una nueva forma. Pero Thor no está allí. Su fuerza fue necesaria para permitir la transición, no para dominarla. Esto lo convierte en una figura profundamente humana, no porque sea débil, sino porque es finito.
Thor no ignora la muerte, la enfrenta. No porque crea que puede evitarla, sino porque sabe que su ausencia antes de tiempo aceleraría el caos. Aquí se conecta con la identidad de la serie. Si Odín representa la conciencia del colapso, Thor representa la resistencia ante él. Uno estudia, el otro sostiene. Ambos saben que el final llegará, pero ninguno se retira. La verdadera tragedia de Thor no es su muerte, es la ilusión moderna de que la fuerza puede resolverlo todo. La mitología nórdica no deja espacio para esa fantasía. El orden necesita fuerza, pero la fuerza no es eterna. Thor no era el héroe invencible que imaginamos. Era el último escudo antes de la caída. Y cuando el escudo se rompe, no lo hace por incompetencia. Lo hace porque el tiempo ha cumplido su ciclo. La tormenta siempre termina. El trueno siempre se desvanece. Pero mientras dura, protege. Y eso es suficiente.